Alerta en C5N, grave denuncia contra el macrismo. ¿Con qué tiene que ver? Y aporta a la causa por encubrimiento por parte del gobierno de Mauricio Macri en lo que fue el hundimiento, la desaparición de los tripulantes del ARA San Juan. ¿Con qué tiene que ver esta gravísima denuncia y en consonancia con lo que han declarado algunos miembros también de la Armada Argentina en causa judicial? Vamos a repasar, porque ahora quien habla es un ex comandante de la Armada chilena. ¿Qué es lo que dice este hombre? Bueno, que en realidad en la revisación, en la búsqueda que habían realizado los representantes de la Armada chilena, parte de la Armada chilena, un año antes de que finalmente fueran encontrados los restos del ARA San Juan por el buque Ocean Infinity, ellos ya habían reportado que se encontraba ahí, en ese lugar, a 900 metros de profundidad, exactamente lo mismo que finalmente detecta este buque al que le pagó el Estado argentino para encontrarlo, pero sí, claro, un año después. Vamos a repasar la noticia aquí destacada. Ex comandante del Cabo de Hornos dijo: tengo la certeza de que dimos con el ARA San Juan. Capitán del navío César Miranda, este es el hombre que dio testimonio y que dice que se logró detectar una estructura solo 11 días después de la desaparición. Reitero, solo 11 días después de la desaparición. Ustedes recordarán todo lo que vino después, ¿no? El reclamo de los familiares incluso para que se buscara el submarino y entre medio también la discusión de cuál era la empresa que podía realizar esta búsqueda, que tenía los medios correspondientes. Bueno, 11 días después es que habían detectado una estructura, ¿sí? Luego de la desaparición. Exoficiales argentinos lo reconocen en juicio. César Miranda es este hombre, este ex comandante, quien ya está en contacto con nosotros. Miranda, buenas tardes. Aquí desde C5N, Daniela Ballester lo saluda. Hola Daniela, buenas tardes. Saludos. Gracias por atendernos. Bueno, la verdad que imaginará, esta es una gravísima denuncia y una gravísima noticia para nosotros, ¿no? Enterarnos de esto. A ver, recién leíamos la noticia destacada, pero cuéntenos usted un poco, ¿cómo es que llega el pedido para que ustedes empiecen a buscarlo? Mira, Daniela, nosotros nos encontrábamos finalizando una comisión de 30 días en los fiordos chilenos, Sí. Cuando próximo a recalar a Puerto Montt, nos indican que debemos retromarchar a Punta Arenas y durante el tránsito íbamos a recibir mayores instrucciones. Esas instrucciones que recibimos posteriormente era incorporarnos a esta fuerza multinacional en el área atlántica para la búsqueda del submarino San Juan, que en ese minuto está desaparecido. Nosotros, después de una breve escala técnica en Punta Arenas, escala logística, perdón, de 6 horas, para reabastecernos, continuamos tránsito al Atlántico y nos pusimos a disposición de la Armada Argentina. Ellos asumieron, por supuesto, la vocería oficial de todas las actividades de búsqueda que se están llevando a cabo y nos asignaron un determinado sector dentro de esta área que era bastante extensa para colaborar y contribuir a esta tarea principal. Sí. Estos 11 días después de la desaparición, ustedes detectan que había algo. Después quiero ahondar en esto porque entiendo que hay una diferencia, ¿no? En lo que es encontrar algo metálico o que haya formaciones rocosas. El submarino se encontraba también dentro de un grupo de formaciones rocosas, pero ustedes detectan que había algo que podía ser el submarino y lo reportan en ese mismo momento. Sí, hay que tener presente que en estos procesos siempre está la detección de un objeto sumergido desconocido. Claro. Ese objeto se analiza con los distintos equipamientos y sensores, se procesa la información, se filtra, es decir, podemos tratar de sacar todo lo externo que puede en un momento dado distorsionar la imagen bruta que entregan estos sensores, y con ello además de las imágenes, enviamos toda la data técnica de lo que se habían realizado los distintos sensores para llegar a esta conclusión preliminar. Esa información se la enviamos vía mail al puesto de mando en Puerto Belgrano para que sea analizada por la Armada Argentina, por el grupo de expertos y además por el personal del Underwater Rescue Command de la Armada Norteamericana que está ahí colaborando y liderando estas labores de rebúsqueda. Nosotros habíamos tenido, hacía un mes atrás, en octubre del mismo año 2017, actividades de entrenamiento con la Armada Norteamericana, con este mismo grupo, y estábamos muy conscientes de la claridad y las capacidades que tenían nuestros sensores. Ahora bien,
El fondo marino en el Pacífico es muy distinto al del Atlántico, y tú te encuentras aproximadamente hasta la milla 180 con respecto a costa, una gradiente muy leve, y después viene el talud que produce un quiebre hacia una zona rocosa y de altas profundidades. A ver, y yo le preguntaba por esto de lo que ustedes detectaron, porque aparentemente el submarino finalmente se ha encontrado en un lugar donde había una formación rocosa que lo rodeaba y que podía ser tal vez, de hecho se había pasado por sobre ese lugar y no había sido detectado, y luego el Ocean Infinity entiendo que regresa, ¿no? ¿Usted cree que puede haber habido algún tipo de confusión justamente por esto, porque por lo que detectaron, o porque no se podía detectar exactamente qué había, o en realidad fue claro que había que regresar a buscar a ese punto que ustedes reportaron? Mira, yo tengo conciencia y conocimiento de las cosas que pudo haber detectado el Cabo de Horno, no así de las otras unidades que estaban colaborando. Claro. Lo que sí me consta ¿Tampoco es que los norteamericanos? Porque uno los entiende norteamericanos, que el tenían equipamiento, recursos. perdón, Sí, porque se entiende que tenían sí los recursos, ¿no? Para establecer esa diferencia. mira, yo aquí me voy a ceñir exclusivamente a la información que yo en su Bien, oportunidad bien. manejé y después de la cual me pude instruir en base a fuentes abiertas como la prensa y la prensa escrita. Ujú. En ello, cuando nosotros reportamos esta información, la Armada Argentina la toma y manda un segundo ente verificador, Sí, que fue el buque ruso Yantar, que estaba en esa época. sí, sí. El buque ruso despliega un robot submarino, que es el Pantera Blast, y este tenía algún grado de limitación en términos de profundidad, si no me equivoco, 800, 900 metros, no Sí. recuerdo exactamente, y la tecnología de este era bastante antigua, la gráfica era en blanco y negro, etcétera, y a eso agrégale la barrera idiomática, que es Sí. interactuar a través de un traductor con un idioma como el ruso, que no es tan amigable como en el caso Sí, del claro. inglés. Sí. Yo creo que ahí se produce una pequeña diferencia en que lo que en un minuto dado reportamos nosotros, al ir y chequearlo, el Yantar, obviamente no encuentra algún vestigio como para confirmar en esa secuencia dentro de la fase y del periodo de tiempo del año 2017. Ahora bien, cuando uno ve al año siguiente las imágenes, el video que produjo el Ocean Infinity, y con el nivel de detalle y de precisión, cuando tú ves una cámara de alto grado de precisión, 4K, en un robot submarino, que llega a estar al lado del submarino siniestrado, no te queda ningún tipo de duda. Si tú puedes apreciar los 6 tubos lanzatorpedos, los orificios en la parte delantera, el sector de la vela, que es donde se alojan los mástiles, esto es completamente hacia el exterior, deformado, y un poco más atrás ver la línea del eje con la hélice que se encuentra obviamente fuera del buque producto de la implosión. De todos modos, César, entiendo que se encontraba el objeto que ustedes detectaron también a 800, 900 metros debajo, ¿no?, de profundidad. Nos Sí, decía que el primero de los buques tenía esa limitación, pero de todos modos estamos hablando de un mismo nivel, no hacía falta que llegara mucho más abajo, porque se encontraba ahí, a los 900 metros de profundidad. bueno, ahí hay una información que ustedes dentro del plano de carácter de periodismo investigativo pueden llegar a precisar o pueden obtener la información por la Armada Argentina, porque desde mi punto de vista yo entraría en un plano de especular. Ahora, tengo la certeza, y en ese aspecto lo afirmo, que en base a mi presunción, en algún minuto dado, después de haber analizado este objeto sumergido por las características de carácter grueso que podíamos apreciar por la toma de dimensiones con las regletas de los equipamientos, podría ser más característico a un submarino. En el fondo del mar muchas veces tú te encuentras vestigios como containers o restos náufragos de un pesquero, etcétera, que por años permanecen en el fondo. Esto por parte de nuestros sensores es fácilmente de discriminar, ¿ya? Y por eso que esta forma tubular con algo hacia arriba lo hacía lo más cercano a poder presumir
que era efectivamente el submarino que estaba siniestrado. César, usted, claro, me está contando esto ahora, ya ha pasado mucho tiempo, de hecho ahora se acaba de cumplir un tercer aniversario. Lo que yo quiero preguntarle es, esta certeza que usted nos manifiesta, ¿la tenía en ese momento? ¿En el momento que reportaron qué estaban encontrando? Con la información que yo tenía en ese minuto, en lo que pude apreciar de mis sensores, en mi foro interno yo tenía esa sensación. Ahora bien, era el submarino. Ahora bien, sí, pero hay que precisar de que esa es una imagen bruta, ¿ya? Sí, coincidente con los sensores, donde naturalmente la apreciación de este segundo buque que iba a bajar con un robot hasta dicha profundidad y que iba a poder apreciarlo en cercanía, iba a permitir tener la certeza y la claridad que efectivamente eso ocurriese. Lamentablemente, en esa oportunidad, con los medios que habían, no se pudo llegar a esa conclusión y se obtuvo esta información al año siguiente, que desde el punto de vista investigativo para nuestros sensores nos satisface de que haya sido coincidente con lo que fue nuestra apreciación inicial. De todos modos, César, bueno, usted imaginará, ¿no? La repercusión que esto tuvo en la República Argentina, la búsqueda, ¿no? Lo que costó la búsqueda por parte de los familiares, el reclamo para que el gobierno de Mauricio Macri no se desentendiera de la situación, ¿no? Incluso tuvieron que insistir para que se contratara al buque Ocean Infinity, que finalmente es el que lo encuentra. Pero desde ese momento, cuando ustedes pasan el reporte, ¿le dio la sensación de que los tiempos que se sucedieron fueron los lógicos? Porque pasó mucho tiempo, pasó un año, y ya se había detectado que algo había ahí abajo, tal como usted nos ha contado. Lo encontraron recién un año después. Mira, esas son... que a mí me gusta hablar muchas veces en base a hechos concretos y certeros, no de carácter especulativo. Mi opinión sería entrar en un plano de especulación totalmente. Quizás las respuestas tú las puedes encontrar por parte de los voceros de la Armada Argentina, quienes continuaron con el proceso de seguimiento de este caso SAR, que en algún minuto dado se vio finalizado y que continuó con esta empresa externa que contrata el gobierno argentino para continuar con la búsqueda por un año más. Pero César, yo no quiero que especule en absoluto, ¿no? Pero sí quiero ser más clara con mi pregunta. El Ocean Infinity lo encontró al submarino ya a unos días de terminar la búsqueda. Este también es otro dato interesante. ¿Deberían, según su parecer y conocimiento en la materia, habiendo detectado algo que ustedes podían asegurar era un submarino en ese lugar, haber comenzado la búsqueda, el Ocean Infinity me refiero, ¿no? Por ese lugar? Es decir, como lo vemos hoy en día, parece de toda lógica, pero también hay que tener presente, yo no sé la cantidad de contactos o similares puntos a los que nosotros reportamos que pudieron haber reportado otros buques que estaban en ese periodo. Y eso, en definitiva, es lo que marca una definición cuando tú contratas a alguien para decirle, bueno, en este determinado sector de búsqueda, que es bastante extenso, hay que precisar eso, que haga énfasis en la búsqueda en estos determinados sectores. Claro, eso es parte de los asesores o quienes hayan contratado a Ocean Infinity, en cuál haya sido la precisión del proceso de rebúsqueda. César, y ahí podremos tener una respuesta. Quizás en hacer una tabla de definición, un estudio, a lo mejor lo establecieron por orden de prioridades y en ese orden de prioridades quedó más bajo y finalmente terminó en la etapa final del periodo de búsqueda encontrando o coincidiendo con el punto que nosotros habíamos reportado. Por eso te digo, yo lo único que sí tengo que destacar y marcar la diferencia es que los sensores que tenía el Ocean Infinity no lo tenía ningún buque de los que sí estábamos días posteriores a esta emergencia el año 2017. Bien, queda clarísimo. César, le pido que se quede en línea, escuchándome porque vamos a hablarlo, vamos a sumar a esta conversación a Luis Tagliapietra, es uno de los familiares y referentes de la búsqueda también de los tripulantes de Lara San Juan, y queremos hablar con los dos. Luis, gracias por hablar con nosotros, gracias por atendernos, buenas tardes, aquí Daniela en C5N te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días.
Bueno, no sé si estabas escuchando lo que hablábamos con César, pero lo primero que quiero preguntarte para ir un poco a lo que es la causa judicial ahora y lo que se investiga respecto del posible encubrimiento, ¿no? Entiendo que hay un testimonio, el de López Maceo, que, bueno, justamente es el que aporta el mismo dato, que ya se sabía tiempo antes dónde estaba el submarino. Bueno, Daniela, primero agradecerle a César sus palabras y su claridad al explicar. Yo estuve presente en la audiencia donde López Maceo dijo esto, y tal como dice César, lo que refirió fue lo que todos sabíamos desde el primer momento, o sea, que había una última posición dada por el submarino, que ante el evento hidroacústico que se dio 2 horas y cuarto posterior a esa posición, teniendo en cuenta que el submarino podía navegar a alrededor de 5 nudos, se estableció un cajón de aproximadamente 15 millas por 15 millas, que era la zona de mayor probabilidad. Y López Maceo lo que dice es que ante la falta de resultados positivos, utilizando los sonares de superficie, es que había entendido que se necesitaba la ayuda de un AUV, estos robots autónomos sumergibles, sí, que le pidieron al Reino de Gran Bretaña. Perdón, Luis, te hago una pausa ahí. Ante la falta en el Ocean Infinity. Queda claro que esto, la verdad, me gustaría preguntarle a César, sí, ¿cuál de todos? Porque tal como describió él, fueron cientos de contactos los que se encontraron en esa búsqueda. Yo tengo la mayoría de esos datos y quería saber si él recuerda la posición exacta donde detectó este contacto puntualmente. Bien, para poder de alguna manera compararlo con los que yo tengo y ver si a posteriori hubo una verificación fehaciente o no respecto de eso. Bien, César. Bueno, Luis, primero que nada, mi más sentido pésame. Yo sé que tú eres padre de un oficial del Ara San Juan, yo también soy submarinista, así que me uno en las oraciones para el eterno descanso del alma de tu hijo y de todos los 44 miembros de la votación. Con respecto a tu pregunta, precisar que es muy difícil, porque obviamente no tengo la latitud y la longitud que obviamente está en los registros del buque, el Cabo de Hornos, es una información de carácter reservada, confidencial, que se mantiene en las unidades. Obviamente nunca pensé que estando años después retirado iba a tener este tipo de enlace con esta información. Lo que sí te puedo precisar es que fue efectivamente relativamente cercano al punto que reportó este centro internacional en Austria, donde se habían escuchado o ellos habrían tenido registros gráficos de una explosión y una impulsión secuencialmente. Luis, la verdad, ¿por qué es importante este dato? ¿Ustedes no tienen acceso a este dato en la causa? Sí, justamente mi pregunta iba por ese lado, porque yo ahí le pasé a la producción uno de los contactos que verificamos con el buque Cyber Constructor, el de Ocean Infinity, sí, que está en la posición exactamente, ya se la digo, 59 grados 36 minutos oeste y 46 grados 4,9 minutos sur. Esto es a solo 8 minutos al sur y 10 minutos al oeste de la posición verdadera que identificamos el Ara San Juan. Sí. Esto significa que está solo a 8 millas de la posición donde encontramos efectivamente al Ara San Juan, y era un pesquero chino, no recuerdo, a ver el nombre, sí, llamado Jin San, sí, que lo pudimos ver con el ROV. Esto en lo que son las distancias en el mar y especialmente en el Atlántico Sur es extremadamente cercano.
y también es una forma claramente metálica de un metraje muy similar al Ara San Juan y a 936,4 metros de profundidad. Sí. Entonces, simplemente preguntarle si podría ser ese también, ¿no? César. No, yo por mi parte lo descartaría con respecto al tema del pesquero, porque no sé si escuchaste, Luis, cuando le mencionaba a Daniela, en la modelación que nosotros hacemos de la imagen bruta, la extraemos de los sensores, la trabajamos en un computador externo con personal del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y modelamos este objeto. La forma en este video bruto que aparece, que nos genera esta modelación, era más cercana a la de un submarino. Esas imágenes nosotros las tomamos y las enviamos por correo electrónico a la Armada Argentina junto con toda la data técnica, es decir, qué filtros habíamos ocupado, qué sensores, qué equipos, etcétera. Todo lo que habíamos realizado, de manera de que personal entendido en la materia de la Armada Argentina también cotejara esta información, la viera y emitiera su opinión técnica. Sin duda que lo que iba a ser totalmente necesario para confirmar esto, iban a tener que ser imágenes como el video que se mostró un año después, porque ahí no te deja ninguna duda. Es decir, eso claramente era el submarino San Juan y no lo que puede confundirse con un pesquero o un container u otro objeto que pueda estar en el fondo producto de algún naufragio. Luis. Bueno, no, es absolutamente respetable la opinión, más por la experiencia que tienes. En este caso creo que es de suma importancia que pueda atestiguar ante la justicia, porque si esa es la certeza, yo soy un humilde navegante a vela, no tengo ni remotamente la experiencia que tiene él, solo pude ver de los 23 contactos previos que estuvimos ahí a bordo del buque, en muchas ocasiones hemos visto formas tubulares muy similares a las de un submarino que pensábamos que era y realmente no era. De hecho, esta información que yo ahora la tengo en la computadora, cuando vemos las imágenes de los sonares que son incluso los que tenía el Civil Constructor de apertura sintética, que son los más detallistas en cuanto a tecnología. Creo que el Cabo de Hornos tiene el mismo tipo de sonar, además del magnetómetro y todo ese equipamiento. Y cuando vemos los datos primigenios, claramente se ve una forma tubular. Después, cuando se baja con el ROV y con el AV, que ya lo toma con muchísima mayor precisión porque lo toma de mucho más cerca, bueno, se ven más detalles de la forma del pesquero, pero no es mi intención de ninguna manera debatir con el capitán, todo lo contrario, soy un agradecido que tenga la valentía de hablar, y creo que para avanzar seriamente en esta investigación hay que aportar la documentación y su testimonio ante la justicia como corresponde, pues entiendo también obviamente las limitaciones que tiene respecto de lo que fue sus responsabilidades ante la Armada chilena, y obviamente no lo vamos a complicar públicamente en ese sentido. Así que le agradezco y espero que pueda avanzar en esto, porque me parece que es muy importante dejarlo claro, porque si así fuera es gravísimo, ¿no? Bien, y sí, por supuesto. A ver, César, ¿usted estaría dispuesto, si fuera citado, para declarar en la causa y aportar esta información? Bueno, aportar su testimonio en realidad, ¿no? En realidad el testimonio, porque claro, en la práctica yo tengo que ser sumamente claro. La Armada de Chile nos designa a nosotros, a esta unidad, por las capacidades de los sensores. La gente trabajó de forma muy unida, mancomunada, con una predisposición en todo orden. Fueron 23 días de búsqueda, en los cuales
nunca perdimos de vista que estábamos colaborando a una armada amiga que estaba sufriendo una desgracia. Con esta armada, con la cual siempre hubo una interacción profesional, de respeto mutuo y de mucha colaboración. Las inquietudes, los detalles, las observaciones, todo lo que hoy en día ha aparecido, es natural que se entre en cuestionamiento, pero naturalmente el flujo de información, el procesamiento de esta, la priorización de esta, obviamente está en la Armada Argentina, en cómo esta se canalizó, cuál fue la interacción con esta empresa externa que continuó con las labores de búsqueda por un año más, etcétera. Y yo creo que ahí están principalmente el área donde podríamos precisar con mayor detalle la respuesta a todas estas inquietudes. Sí, bien. Luis, mi sí. predisposición para colaborar en lo que ustedes requieran. Bien. Luis, bueno, ya para terminar y agradeciéndote también el hablar con nosotros, estuviste ahí en ese buque, en el Ocean Infinity, estuviste en la búsqueda hasta el último día, hasta el momento en que lo encontraron. Lo que quiero preguntarte es si te da la sensación, de hecho ya se terminaba la búsqueda en el momento que encuentran el Ala San Juan, esto es bueno recordárselo a los que están del otro lado, imagino tu angustia todos y cada uno de esos días. ¿Vos crees que el Ocean Infinity podría haber, en base a esta información, comenzado la búsqueda por ahí, por este lugar concretamente donde se había reportado que podía haber un submarino? ¿Crees que se estiraron los tiempos? ¿Algo se hizo mal? Sí, bueno, como decía Daniela, yo me embarqué el 6 de septiembre del 2018 y lo encontramos la madrugada del 17 de noviembre. Fueron muchos días embarcados, en el cual yo no me puedo arrogar absolutamente nada, pero el capitán me va a saber corregir. Tantos días embarcado, uno conoce a la gente, ¿no? Sí. Comparte muchísimas cosas, son las 24 horas. De hecho, hice amistad con muchos de ellos. Y primer punto, el contacto se lo había detectado allá por el 18 de septiembre, sí, en la primera etapa de la búsqueda, porque se empezó a buscar por ahí, justamente por todo lo que hablaba el capitán. O sea, se empezó, el epicentro de la búsqueda empezó donde después lo encontramos, ahí empezamos. Claro, bien. El problema surgió que por la topografía del fondo, que a donde está el submarino estaba también rodeado de una formación rocosa, había una especie de canalón en la misma dirección donde estaba, sí. Y que si ustedes ven la imagen de sonar, la primera que detectó el AUV, van a ver que a simple vista no es una formación tubular, por el contrario, parece una formación rocosa porque la implosión hizo que el submarino se viera como seccionado en tres. Sí. Y con todos los restos alrededor parecían rocas, y así lo catalogaron los geólogos cuando se lo detectó por primera vez. Lo detectaron como formación geológica. La clave estuvo a posteriori cuando se setearon los AUV a la máxima resolución posible, y un geólogo detectó una especie de onda expansiva alrededor de esas supuestas piedras, y pensó que eso no era natural. Ahí volvimos, y cuando bajamos con el ROV lo vimos. Así que es posible que más de un buque lo haya visto y lo haya descartado, claro, por esta cuestión, ¿no? Y la verdad que leyendo a las personas que estaban en el buque, viendo la decepción en las caras cuando no lo encontrábamos y lo que sucedió después, yo creo que si alguien lo ocultó, ellos no lo sabían. Bien. Luis, muchísimas gracias. Queda muy claro lo que vos experimentaste. Gracias, y gracias a César también por haber hablado con nosotros. Gracias a ti, Daniela. Gracias, Luis. Un fraternal abrazo. Gracias a ambos. Muchas gracias.